Ese nombre Infortunio es por buscar un nombre distinto, un nombre, o sea, el título de una película que no se haya de alguna manera visto ya, que no se haya escuchado, pero que a la vez tenga que ver con el contenido de la película, esa no fortuna que tienen los personajes que hay dentro de la historia, ¿no? Entonces esta historia pues nace allá por el año 2021, había unos primeros bocetos que yo tenía en mi cabeza, el COVID-19, aquella pandemia que nos tuvo encerrados en casa, pues uno había que hacer, se tenía que entretener de alguna manera, y yo pues me entretuve pues creando historias, ¿no? Quizás esa libertad que tienes en ese momento, sentirte libre dentro de casa con esa libertad, es la que te hace de alguna manera pues el darle vueltas a la cabeza y el crear historias, el consumir mucho western, el leer, y todo eso es lo que te hace de alguna manera crear esas historias y luego buscarle los giros argumentales, crearte a cada personaje, darle vida a cada personaje, qué es lo que va a ocurrir, el por qué. Infortunio, pues la película misma cuando la veáis lo dice todo, ¿no? O sea, esa no fortuna, que parece que has conseguido tener una fortuna en la vida, pero luego no es una fortuna, ¿no? Y bueno, de eso ha sido un poco Infortunio. He buscado también el diseño y la estética de producción de un cine muy distinto al que se viene rodando aquí en Almería o se ha venido rodando aquí en Almería, por cambiar esa estética y hacerlo diferente. Es un género en el que yo me encuentro cómodo. Muchos dicen que soy un referente del género western en España. Yo pienso que soy uno más de los tantos que pueda ver y le guste este género, porque yo me he criado prácticamente como los que nos criábamos de nuestra edad, ¿no? Con una televisión con 2 canales, con mucho material para poder leer en cómic, en tebeos, en novelitas, y sobre todo televisión, que siempre en pleno apogeo del western, los años 60, 70, y todo el anterior western que se hizo sobre la década de los 40 y los 50, lo ponían en televisión. Entonces, queramos o no, éramos consumidores del género western en aquella época, donde yo me siento muy dichoso de haber nacido a últimos de los 60, y prácticamente, pues como decía, en esos canales de televisión, la 1 o la 2, siempre era raro de no ver un western. Hay una película que a mí me marcó mucho mi infancia, y es porque en televisión pues teníamos en casa la televisión en blanco y negro, y si queríamos ver la televisión en color tenía que ser en un centro de jubilados, donde se juntaban todos los jubilados pues a echar el café, a fumar y a echar la partida de ajedrez o de cartas, ¿no? Y niños no dejaban entrar allí, pero sí que es verdad que una vez nos colamos e intentamos ver la televisión en color, esas películas que hacían, muchas veces nos sorprendíamos porque íbamos y la película era en blanco y negro y nosotros nos pensábamos que íbamos a verla en color. Oye, hacen Tarzán, vamos a ver Tarzán, y cuando llegas allí, pues la televisión era en color, pero la película es en blanco y negro como la vemos en casa. Eso no lo entendíamos hasta que luego pues se nos explicó. Es verdad que el primer western que yo vi en color fue Centauro del Desierto, y aquello me llamó la atención, de cómo luego los abuelitos decían, qué calladito te has estado aquí, porque yo me sentaba en el suelo, los abuelitos estaban sentados en la mesa, y me decían, qué calladito te has quedado, la verdad, así nos gusta, que da gusto porque nos has dejado ver la película y tal, porque los niños, ya sabes que cuando hemos sido niños, y aquel western marcó mi infancia de alguna manera, que se ve que es porque es el primer western que yo vi en color, Centauro del Desierto, pero encima fue una de las mejores películas de la historia del cine, y sí, para mí es el mejor western jamás dirigido, John Ford, y con John Wayne, que se merecía el Oscar ese año. Y por eso pues yo cojo referencia de esa película, como otros tantos cineastas, como Quentin Tarantino, Steven Spielberg, que cogen referencia de los planos, de la estética de producción que tiene ese western. Por eso en Infortunio, entre comillas, a los medios que hemos tenido, hemos intentado de alguna manera, hay que decir que Infortunio es un western long cost, ¿vale? Si ahora pensáis, los que hayáis visto la película o los que vayáis a verla, esta película tuviese una inyección económica para poderse hacer, que hubiésemos tenido entre las manos, ¿no? Una bomba de relojería, pero lo que hemos tenido ha sido un trabajo muy digno, con la participación y la colaboración de tantas personas que han querido estar con nosotros en el proyecto, que se han unido al proyecto, que han querido ser parte del proyecto. Infortunio es de muchas personas, no es de Manuel Olaya,
Y bueno, pues hay que agradecer a las productoras que se han implicado con nosotros, a la productora Un Nuevo Renacer, Almería Plató de Cine y Teatro, a Kinedrick de Alcoy, que se había hecho cargo de todos los montajes de mis anteriores películas, pero no se había decidido nunca, dijéramos, a venir a realizar la película, al amigo Gilberto, que ha sido el director de fotografía. Ahora sí que estamos viendo cine, Gilberto, y bueno, pues todas las productoras, como yo he dicho, junto al compositor David Miralles, que hace que esta película cobre realismo en cuanto a cualquier sonidito que se le ponga, y esa banda sonora espectacular que tiene. Y bueno, pues fotografía fija, Andy Arche, que nos ayuda mucho en la iluminación, y fotografía fija, a Mapi y a tantos que me dejaría, sobre todo vestuario, Armería Leonardo, y el vestuario pues privado que hemos tenido también de Carol Silver, no me va a salir el apellido, pero bueno, la amiga Carol, y sobre todo Mini Hollywood Oasis en el tema de vestuario también nos ha colaborado bastante, porque es un vestuario muy conciso. La historia nace prácticamente en Texas, Nuevo México, se centra en el oeste americano, y es un vestuario muy distinto a si viéramos una película ambientada más en Nueva York, en aquella época en Nueva York, en el este de Estados Unidos, en el norte. Sitios más fríos requieren otro color de vestuario. Nosotros vamos a un sitio más cálido. De hecho, en el rodaje en Mini Hollywood Oasis, en el desierto, hemos estado a días casi cerca de los 45 grados en junio. Hemos tenido la mala suerte de esos 2 picos de calor, cogerlos y paralizar el rodaje todo el mes de agosto, pero ahora lo acabamos de terminar, prácticamente se terminó hace poquito. El rodaje se terminó en el pasado mes de noviembre, y bueno, pues con muchas ganas de que esta película sea un referente, un antes y un después para todo el equipo de trabajo que hemos trabajado en ella. Y como decía antes, pues el tema de vestuario es fundamental en el tema de la película, como al igual pues el tema de darle ese tema de arte, de dirección de arte. Trabajar en Mini Hollywood es muy cómodo porque tiene unos decorados cinematográficos, un parque temático muy adaptado a que venga uno y disfrute haciendo cine. Cualquier elemento, cantidad de elementos que se han fabricado exclusivamente para la película y otros que ya estaban, ¿no? El darle contenido, porque hay que decir que el cine es el séptimo arte, y cuando uno va a crear una película está creando arte. Ahí tiene cabida todo, tiene la música, tiene el arte, cualquier elemento que se haya fabricado y tengas que componer un plano, tiene que ver todo en la narrativa, en lo que quieras contar, la fotografía, esa colorimetría o etalonaje, ese color que le das, luego es arte. Estás trabajando algo que le estás dando vida, y le estás dando un arte que cuando tú lo pones y lo ves en pantalla, le estás viendo. Por eso es el séptimo arte. Bueno, pues el diseño, como comentaba antes, o la estética de producción de esta película es muy distinta. Yo sé bien lo que llevo en la cabeza, sé bien lo que he escrito, sé bien lo que quiero. Soy consumidor del western desde que era un niño, de serie de televisión que tengan que ver. Algunas veces consumo mucho cine B también, de clase B, porque quiero ver qué es lo que están haciendo por ahí, ¿no? Para competir con este tipo de cine, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, yo llevo una idea concisa, entonces mi equipo de trabajo debe de entender de que esa idea hay que respetarla. Yo puedo atender cualquier sugerencia que se me ponga en cuanto al diseño de un plano, en cuanto a la iluminación, 1000 cosas, pero en concreto yo lo que llevo en la cabeza es lo que yo quiero realmente. Luego el producto cuando salga es realmente lo que yo quiero ver luego en pantalla, ¿no? Es muy cómodo trabajar en Mini Hollywood Oasis porque prácticamente, como antes comentaba, lo tienes prácticamente todo, incluso desde el catering hasta la atención, caballos profesionales que están allí, que te pueden atender en cualquier momento, hacer de doble acción, lo que sea. Sobre todo la comodidad que tenemos y el calor que nos da Mini Hollywood Oasis para trabajar en sus instalaciones. Y bueno, lo hemos demostrado con esta película, que íntegramente, prácticamente el 99% de esta película está rodada dentro del Mini Hollywood Oasis, no dentro del parque. ¿Cómo puedes entrar, grabar tu película y salir desde el mismo parque con tu película grabada? Tienen profesionales para ello, y bueno, prácticamente es muy recomendable. Por mi parte, yo siempre me siento muy a gusto. Luego me dicen, ¿por qué no haces otro tipo de género que no sea western? Sí que lo he hecho, pero el western me siento
muy cómodo, quizás porque sea prácticamente de los poquitos o la poca gente que se dedica, o los pocos directores que apuestan por este género y de alguna manera piensan que aún sigue latente en la memoria de los españoles esas películas del oeste. En las nuevas juventudes que vienen, pues yo creo que hay de alguna manera que implantarles que este género era un género muy bonito, que consuman western, y de hecho pues lo tenemos a la vista con producciones como la serie Yellowstone, esas 5 o 6 temporadas quiero recordar que tiene, las precuelas que hizo de 1883 o también 1923, como eso ha sido un impulso, un revulsivo. ¿Cómo lo hemos visto? Porque después de esa serie y de esta serie de televisión hemos visto que ha renacido de alguna manera ya en Europa y sobre todo en Estados Unidos nuevos westerns que han salido. Es como que, cuidado que estamos aquí, no es un género difunto, pero que en cualquier momento puede tener también su boom. Yo voy a ayudar a que ese pequeño rescoldo del western que queda en España siga latente y siga funcionando. El tema de los actores, el casting lo he hecho yo porque prácticamente yo quería o sabía cómo tenía que ser cada personaje de los que yo he creado, de los que yo he escrito en este guión, porque yo lo que hago es esa idea, la plasmo en un relato, me creo la historia ya en un relato como el que lee una novela, ¿no? Cuando ese relato realmente, con sus giros argumentales, me cuadra y digo, de aquí estoy viendo una película en este relato que acabo de escribir, entonces lo que hago es que le doy forma en forma de guión y me creo a los personajes que salen en ese relato. Y para ello pues he hecho mano siempre de mis amistades, de mi gente más cercana, y prácticamente cuando ya escribo, ya estoy escribiendo ese papel para esa persona en Confiso porque lo conozco, me es fácil por eso, ¿vale? Entonces también pues el papel de los actores es muy fundamental y sobre todo la caracterización de ellos. Si quieres meterte de lleno en una película de época, ya sea western, ya sea de cualquier época, y que el personaje sea creíble, tiene que tener una caracterización. El actor debe estar dispuesto a tener esa caracterización. En el caso, por nombrar uno, de Pedro López, Pedro López requería pues ser mucho más mayor de la edad que tiene, dejarse una barba más desaliñada, ser el más desaliñado de los actores, y él pues lo consigue. Luego me dice, Manuel, ¿cómo lo ves? Pues genial, te lo has trabajado, ¿no? Ha sido un placer trabajar con Juan Sánchez. La verdad, tuve el placer o el honor de conocerlo en el documental de Concha Robles, en una premiere que se hizo creo que en el Maestro Padilla, creo recordar, y bueno, pues luego he tenido la oportunidad de tenerlo y dirigirlo en la película, en Infortunio, con Alex Navarro, amigo mío, incondicional. Yo era prácticamente consumidor de la serie Águila Roja, ¿no? Porque es una serie de época, porque yo también recreo una época concreta muy parecida en la recreación histórica, y bueno, pues conocer a Alex, la verdad es que comparto con él pues también lo que es la recreación histórica, ¿no? Estas aficiones, en la recreación histórica de la batalla de Almansa, hacer el papel del duque de Berwick, y por muchos años que no lo hagan, y luego pues también con Quique Durio, con el que ya venía trabajando anteriormente, tuve el placer de conocerlo también cuando vine a Almería, y he tenido el placer de dirigirlo en 3 cortometrajes anteriores, y bueno, han sido mis 4 actores, por así decirlo, junto con el resto, porque he tenido pues a Diego Perezcano, he tenido a Anuska, Antonio Casado, Antonio Coca, que se ha desplazado de Málaga exclusivamente para un papelito que le dimos, y tantos actores que han estado con nosotros en Infortunio. Y bueno, pues ya te digo, la importancia de tener gente y de, sobre todo, demostrar con esta película que Almería tiene talento, ¿no? Almería tiene talento en cuanto a actores, en cuanto a gente que se dedica pues al tema de las productoras, el tema de la realización de cualquier trabajo, y es fácil, yo lo tengo que decir, que venir a Almería y hacer cine para mí me resulta muy fácil por toda la gente que llevo siempre atrás. El tema de vestuario, pues contar con Armería Leonardo, que tiene prácticamente pues un vestuario pues para dar y aburrir para todo tipo de trabajo. Contar también con mi madre y mi hermana, fieles seguidoras, y me apoyan en el tema del cine, en todos estos, dijéramos, entramados que yo les monto de alguna manera para que me tienes que arreglar esto, me tienes que confeccionar esto, no tengo esto, me lo puedes hacer. Y bueno, pues me han confeccionado bastantes cosas, parte del atrezo me han ayudado, hay cortinas que salen en el mini Hollywood Oasis, o una colcha, una cama, todo eso ellos la
lo han hecho por petición mío del parque. Y bueno, pues prácticamente el tema del vestuario, contar con Leo, con Carol, con el Mini Hollywood, con el mío propio que tengo también, de alguna manera he jugado para poder vestir a esos actores como yo realmente quería, me lo tengo que creer, ¿no? Y nada, y pues me dejo para el final lo que es la producción de Infortunio, que ha sido la producción, la misma producción que he venido utilizando, la misma gente en producción que en mis 2 anteriores cortometrajes que tantas satisfacciones nos han dado en festivales, con tantos premios y demás. El contar con Ignacio Mañas, el italiano, como productor ejecutivo, trabajando también en sonido junto a David Miralles, que ha ejercido de ayudante de dirección, pues bueno, Antonio Casado como jefe de producción, Scree, que me tenía Luis Bercet, Gilberto Vilaplana, que también he hablado antes de él, con esa fotografía, Pablo de Torres, como operador de cámara en algunas de las secuencias, y sobre todo Diego Perescano, que también pues, ha trabajado como operador de cámara en la producción. Pues eso es lo que te hace engrandecerte como de alguna manera, vamos a decir, líder del grupo, líder de la producción como director, porque te sientes muy bien respaldado con todos ellos, ¿no? Quería cerrar también esta entrevista para que todos ustedes supieran, porque se hizo un teaser allá por el año 2021, un teaser que luego, pues gracias a Viajeros 4, se ha visto bastantes veces repetido en televisión cuando tocan Almería. Y bueno, aquí tengo la fotografía de José Varela, fotografía de Andy Arche, como no podía ser. Y en ese teaser, pues quisimos de alguna manera mostrar a la gente qué queríamos hacer. Se quería hacer un cortometraje y se pedía una suma de dinero mínima que eran 3.000 euros para poderla sacar adelante y de alguna manera sufragar este trabajo, pagar los gastos mínimos que ha podido tener la producción y bueno, pues luego pues, nos embarcamos, ya le digo, gracias a una reunión que tuvimos David Miralles, Ignacio Mañas, me motivaron a hacer la versión largometraje, mi primera ópera prima, jamás impensable para mí el poder realizar un largo, pero fueron ellos los que me motivaron a modificar aquel guión. Y bueno, pues agradecer a Almería, Plató de Cine y Teatro, por la cobertura que hemos tenido y la implicación dentro de la película, dentro de Infortunio. Agradecer a Diego Perescano por ese trabajo que ha hecho en cuanto a peluquería, en cuanto a maquillaje, fundamental. Y bueno, pues siempre estando con nosotros, a cargo de este making of, en ayuda, en producción, en cualquier cosa que hemos necesitado. Prácticamente agradecer, la verdad es que te sientes arropado cuando tienes tanta gente detrás y de alguna manera te ayudan a llevar el barco, ¿no? Porque el barco es muy grande, cada vez se va haciendo más grande y el tener muchos marineros detrás que te vayan ayudando y apoyando, pues prácticamente el trabajo se hace mucho más llevadero y mucho mejor con los resultados finales como acabáis de ver. Cámara 2. Sonido. 3, 2, 1. Acción.